Vamos a hacer una lectura del inicio del relato para posicionarnos un poco en el trabajo de ambientación que hay detrás de este gran proyecto. Notamos que en tu cuento, La vida sin ti, el capitán, esta técnica narrativa resalta desde las primeras líneas. Después de leerlas, deseamos que nos hables un poco acerca de ello. Era una habitación muy larga. Los amplios ventanales permitían la entrada de luz natural abundante. Unas sábanas pretendían ser cortinas. Las paredes eran blancas. Pegadas a estas, una línea de camas con cabeceras de latón, entre ellas unas mesitas de madera, hacían la función de burós. El olor de éter, alcohol y sangre se entremezclaban. En momentos, las quejas de los heridos tensaban el ambiente. Invariablemente, las llamadas a los doctores por situaciones de crisis de los pacientes llevaban al límite los nervios de los internos. Por otro lado, no era nada grato ver a los que se les había amputado alguna extremidad. Solo mascullaban los internados con asombro y terror. Siguen vivos. Bueno, pues hay una descripción muy puntual, son frases cortas, es mucha tensión en emociones, en aromas, podemos ver el ambiente. Me gustaría que nos hablaras un poquito más de tu proceso al escribir esta ambientación, justamente. Lo que siempre conlleva una guerra, ¿no? El dolor, el sufrimiento, ¿no? La tensión. Y la tensión, sí, y en este caso... a sangre, sí, a muerte, sí, claro. Y en este caso un hospital, ¿no? Un sí, hospital, claro. En donde llegan presumiblemente los que pueden ser salvados, ¿no? Los sí. que pueden ser salvados. Y todo lo que está en torno a este lugar con una energía tan especial, ¿no? Lo que piensan los que están ahí. Cómo es la relación entre ellos, ¿no? Y pues nosotros lo sabemos, ¿no? Que llega el momento que son los lugares más difíciles, ¿no? Porque uno puede hablar del campo de batalla, puede hablar del hospital en donde el hombre puede perder la vida, o en este caso perdía una extremidad, o las mismas quejas, o la sangre junto con algunos sí, claro. de los productos que se puedan manejar, pues son los espacios más complejos, más difíciles, ¿no? Donde la naturaleza humana es pues se pone a prueba, ¿no? Se pone a prueba. Entonces quisimos darle este sentido, ¿no? Una guerra en este caso como la que tuvimos ya para esta época fratricida, ¿no? Claro. Cómo la enfrentaron muchos, ¿no? Que fueron heridos durante las batallas y los combates de esta época, ¿no? Y trata uno de ambientar el espacio de lo que ha sido un hospital o sigue siendo un hospital de campaña, ¿no? El relato es narrado en tercera persona, a diferencia del primero de la entrega, La vida sin ti, la dama. En esta continuación vemos de cerca la presentación de nuestro coprotagonista, Julio Rodríguez. ¿Él quién es? ¿De dónde viene el origen de su creación? Teníamos que buscar la pareja de la mujer que hablamos hace un rato, ¿no? Claro. Entonces encontramos a esta persona y lo llevamos en tercera persona para respetar la primera persona, de la mujer protagonista, ¿no? Entonces conoces la ambientación. En este caso lo que estábamos hablando es un hospital en Oaxaca, después de una batalla que se llamó de la Carbonera, que es prácticamente el resurgimiento del ejército de Oriente, ¿verdad? Allá bajo el mando de Porfirio Díaz. Y esta parte final, así como vimos en la otra que se iba con los soldados franceses, en esta estamos más o menos en el mismo periodo de tiempo, pero en el país, ¿no? No en Veracruz, sino en Oaxaca, ¿no? Donde él empieza, tratamos de que empiecen la vida más o menos paralelos en tiempo para narrar qué hacía una y qué hacía la otra persona. ¿Cuál fue el origen de creación del personaje Gilberto Salanueva?
¿Y cuál es su relación con nuestro protagonista, el capitán Julio Rodríguez? Gilberto Salanueva sí es una ficción, pero el apellido no. Hay que recordar que uno de los grandes mentores del desarrollo de Benito Juárez fue precisamente Salanueva, de apellido Salanueva. Entonces utilizamos el apellido de él para vincularlo a la causa republicana y al juarismo. Y por decir, ¿de dónde viene también el personaje Juan de la Luz Enríquez? Que, aunque su presencia es menor durante el desarrollo del argumento, no es un personaje aislado de la historia real, ¿o sí? Es real. Es real también. Es de Juan de la Luz Enríquez, ¿no? Okay. Era una persona muy cercana al general Díaz, a Porfirio Díaz, ¿no? Perfecto. Inclusive están presos juntos en Puebla durante la época en que es tomado prisionero Porfirio Díaz después del sitio de Oaxaca. Están juntos en la prisión, ¿no? Y es de los militares que más participan con él en esta etapa de la guerra. Era una persona muy cercana a Porfirio Díaz. Los bailes que ofrecía Bazán en su palacio de Buenavista eran... Sí, era parte de lo que hacía la sociedad, ¿no? Hay que recordar que Pepita era la esposa mexicana de Bazán. Tenía 17, 18 años en esta época, ¿no? Y le gustaba la cuestión de los bailes y las fiestas, y era una manera de hacer sentir que se vivía en una corte simulando a las europeas, ¿no? Claro, Una cosa de este tipo, ¿no? El palacio era eso, todavía ahí, el Museo de San Carlos, en la ahora calle de México Tenochtitlan, antes Puente de Alvarado. Es un palacio hermosísimo, y ahí se juntaba la sociedad a bailar, a platicar, a ver la ambientación. Y bueno, la relación en principio de Bazán con Maximiliano corrió favorablemente, pero nunca pudo dominar obviamente Maximiliano Bazán, por una simple y sencilla razón, que Bazán recibía las instrucciones directamente de Napoleón III, ¿no? Y que había ciertos niveles de contradicción entre lo que mandaba Maximiliano y lo que ellos hacían. O sea, no había gran amarre. Hay que recordar, volvemos a insistir, que para los franceses era una manera de hacer negocios, y para el otro realmente era la intención de gobernar un pueblo, ¿no? Gilberto funge una clara mentoría sobre Julio. Sí. Este corresponde a un trabajo del viaje del héroe en la historia. ¿Cómo es tu proceso creativo con respecto al uso del viaje del héroe, el modelo básico y primordial para crear un relato épico? En este caso sí. Teníamos que reforzar, en este caso al capitán, a Julio, teníamos que reforzarle algunas ideas fundamentales, ¿no? Sobre todo de lo que podía seguir siendo su vida, ¿no? Hablar en esta parte romántica, si es el amor verdadero, el que tenga una esperanza, y él se la da y le dice: platíqueme, eso es bueno, ¿no? Y de mentoría, podemos llamarle así, porque era clásico dentro de la novela romántica mexicana del siglo XIX. Claro. Se utiliza mucho. Claro, y resalta bastante la influencia de Joseph Campbell. También. Tu saga de La vida sin ti es un escrito romántico, justo como nos estabas comentando. El principal, de hecho, según mi apreciación, en todo el libro, que realmente explora la corriente a profundidad. ¿Cómo fue el proceso para abordar el romanticismo en medio de un libro que principalmente se caracteriza por su realismo histórico? Ya había comentado, ¿no? Sí. De que es un siglo romántico. Sí. Y la intención era escribir, no sé si es muy fuerte decir que tratando de emular a los escritores del siglo XIX, ¿no? Esa es una cosa importante. Y la otra, cuando estamos hablando de las cuestiones épicas, que están más relacionadas con los procesos de formación de identidad, de la identidad mexicana, ¿no? Sí, porque todo este acervo de conocimientos de entrada te dicen
conozcamos mejor nuestra historia, conozcamos mejor a nuestros héroes, conozcamos mejor las raíces, conozcamos mejor nuestra cultura, la calidad humana del mexicano a lo largo del tiempo. Entonces van estos elementos fundamentales para el libro. Pues muchas gracias.